Buen mediodía para todos, gracias por haber esperado. Tuvimos una importante reunión con el SECOED. Hemos constatado, obviamente, lo que sabe la opinión pública de los brotes, de la gente que está cuarentenada, pero sobre todas las cosas el trabajo que ha hecho el sector público, el sector privado y cómo ha seguido toda la comunidad las recomendaciones. A veces buscamos los errores que se cometen y pocas veces hacemos hincapié en cómo, en este caso, en todo el departamento de Cerro Largo se ha actuado con mucha rapidez, se ha actuado con mucha conciencia. Hoy tuvimos el gusto de estar reunidos con las rastreadoras, que por lo general sabemos que existen, pero no le vemos las caras, y la verdad que hay un grupo de muchachas jóvenes que está haciendo un esfuerzo enorme. Se nos contaba de que están trabajando muchas horas, aún en la noche, para el rastreo que ha sido tan importante en el control de la epidemia. Algunas recomendaciones que nos preguntaban acá en Cerro Largo y que se van a dar en todo el país: episodios de asunción de intendentes y de alcaldes. La recomendación, en base a la consulta, es hacerlo en lugares con aforo, es tratar de que la gente festeje en sus casas, que no asista, y el que vaya a asistir, obviamente, con la distancia física y con los tapabocas. Es muy importante pasar las fechas del 26, 27 y 28 sin contagios. Todos sabemos que se viene el verano y que hay más movimiento y más movilidad, ya no solo dentro del departamento, sino a otros departamentos, y se dificulta el control. Hasta ahora la libertad responsable ha tenido su relativo éxito gracias a la conducta de los uruguayos, las recomendaciones del gobierno, las políticas del gobierno, pero sobre todo la actitud de los uruguayos. Ahora estamos en otra fase. Claramente en el país todo se ha vuelto a la vida laboral, se ha vuelto a la vida social, cultural y educativa. Necesitamos que exista una convivencia solidaria. Estamos en actividad y sabemos que si nos cuidamos entre todos, esta convivencia no tiene por qué tener vuelta atrás. El ejemplo de Cerro Largo nos sirve. Vamos a ver en estos días, cuando estudiemos la movilidad en el departamento, cómo ha bajado. Cuando baja la movilidad no es solo una afectación social, es una afectación económica. Hay almacenes cerrados, restaurantes cerrados, lugares cerrados, y eso significa menos gente haciendo el salario, haciendo el jornal. Con lo cual, agradecerle el trabajo a la Intendencia, a todas las instituciones públicas y privadas, reconocer esta manera de Cerro Largo solidaria que se tuvo para contener. Como se me decía por parte de la gente de la salud, todavía hay gente cuarentenada y pueden haber otros casos, pero vemos, y lo vimos en las calles recién, que la gente está tomando recaudos. Así que la presencia del Gobierno Nacional con las autoridades de la salud en estos días, con un laboratorio que se nos dice acá y confirma lo que pensábamos, va a ayudar mucho a tener los resultados antes y hacer más test. Hoy estamos con una capacidad medianamente ociosa para poder seguir con este tema, y por supuesto, una vez más agradecerle a la gente que ha estado en el rastreo, que es vital para el seguimiento de la pandemia. Quedamos a las órdenes de las preguntas que quieran hacer. Recién hablábamos en el SECOED con la gente de la educación. Fíjense las etapas por las cuales ha pasado la sociedad en estos ya largos 8 meses, casi 9. Del reclamo de cuarentena obligatoria, que para algunos era entendible, cuando el 22 de abril decidimos comenzar las escuelas rurales. Yo recuerdo viniendo acá a la escuela de la Mina en Cerro Largo, gente que se oponía. Cuando diseñamos las 3 etapas en junio, de vuelta a la clase, mucha gente preocupada por sus hijos, preocupada en el sistema educativo. Ahora mucha gente está reclamando presencialidad. Estamos trabajando en ese sentido, de acuerdo al tamaño de los centros educativos, etcétera, etcétera.
Y cuando surgen estos brotes, hay una preocupación en toda la comunidad y además en la comunidad educativa. Lo que nos dice la intendenta, que yo confirmo y aprobamos las medidas tomadas, es que algunos grupos donde se ha detectado un brote, bueno, esos grupos no asistan a clases, pero no todo el sistema escolar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay un tema cronológico. Estamos a pocos días de terminar los cursos. Venimos con un rezago en el aprendizaje muy importante, lo sabemos. Si bien ha habido un esfuerzo del personal docente, de la dirección, el personal no docente, cuando la virtualidad, de alguna manera, el rezago es importante y se ha agrandado la brecha educativa en algunos lugares. Hoy pensar en la virtualidad cuando no es necesario, por eso la evaluación de que ahora no es necesario, no nos parece adecuada. El mensaje es que envíen sus hijos a la escuela, pero como la obligatoriedad no existe justamente porque hace mucho tiempo que venimos con este tema, hoy tenemos la confianza en las autoridades sanitarias y en las autoridades educativas que no hay motivo para suspender las clases. Y entonces se hace con responsabilidad, no es caprichosa la decisión, es porque estamos convencidos, hasta que se demuestre lo contrario, que hasta el momento no ha pasado, de que no hay riesgo de que los gurises asistan a clase sin posibilidad de contagiarse. Hemos tratado de no dejar de lado nada. Obviamente el nivel de atención y de dedicación de los recursos humanos del gobierno ha tenido prioritariamente la pandemia. La materia prima de un gobernante es la realidad, no la ficción, entonces nos cuesta pensar que hubiera sido, capaz que estaríamos perdiendo el tiempo. Sí, le puedo decir que hay temas que ya eran preocupantes que se agravaron. El tema del desempleo, el tema de la inversión. Ustedes nos vieron acá en campaña electoral quejándonos o criticando o haciendo hincapié en que eso sucedía. Bueno, la pandemia no hizo otra cosa que agravarlo. Y como viene la situación y con la temporada turística que vamos a tener, aunque creo que va a ser mejor de la que muchos vaticinan, también va a tener de alguna manera un déficit económico por el turismo que no vamos a recibir de afuera de las fronteras. Las crisis pasan, pero las consecuencias quedan. Yo recuerdo haber sido diputado en el 2002. El Uruguay salió de la crisis. Tuvo años de economía fulgurante, pero al día de hoy todavía hay gente que padece las consecuencias básicamente económicas de aquella crisis del 2002. Esto es distinto, tiene otra configuración, es un tema mundial, es un tema sanitario, pero cuando se suceden estas crisis queda gente al costado del camino. Estamos haciendo todo lo posible porque se atienda a esa gente. Básicamente un tema de alimentación, básicamente, que es lo primero que uno tiene que hacer el esfuerzo para que no falte. Y después van a quedar temas de puestos de trabajo. Ustedes han visto que hemos dictado algún decreto con el tema de la construcción, con el tema de las grandes inversiones, con el tema de la ley de promoción de inversiones. Hemos tratado de estimular que siga la actividad, sin perjuicio de lo cual van a quedar consecuencias negativas a las cuales el gobierno tiene la obligación, no solo la intención, de dedicarse. Vamos a dialogar, se va a juntar tanto Montevideo como Canelones, con el Ministerio de Salud Pública, con la Secretaría de la Presidencia, seguramente haya otros jerarcas en esa reunión. Tenemos temas para decidir, tenemos temas recreativos para decidir. La pregunta en los carnavaleros es recurrente. No creo, me adelanto, esta es una visión personal, no es una decisión tomada, que se va a hacer tajante, entre otras cosas porque ustedes habrán visto que hay espectáculos públicos que se llevan adelante. En algunos lugares, con determinado aforo. Entonces quizá haya que ser muy sutil en aquellos eventos de carnaval permitidos y en aquellos prohibidos. Parece ilógico tener el desfile de llamada, parece ilógico tener el desfile de carnaval, parece ilógico que los ensayos se hagan con 100, 150, 200 personas como se llega sobre el final de los ensayos cuando empieza la competencia.
Veremos el teatro de verano con un aforo mínimo. Está todo para hablarse, pero en eso hace mucho también la decisión de la Intendencia de Montevideo, que le compete en gran parte esto. Entonces allí el gobierno nacional con la Intendencia va a tomar algún tipo de decisión. Termino. Y la experiencia que tenemos, sin perjuicio de que los territorios y la densidad demográfica son distintas, la experiencia que tenemos es que cuando la comunidad departamental actúa, que conoce mejor, que sabe más, se es más eficiente, se es más eficaz. Insisto, con la diferencia que puede tener Montevideo, que puede tener la ciudad de Las Piedras, con la ciudad de Melo. Pero la experiencia, hasta el momento, las autoridades locales cumplen quizá mejor que las autoridades nacionales. Sí. Un minuto de la pandemia, presidente, una enorme preocupación de los productores rurales como consecuencia de la sequía. Veníamos estudiando unos números. Todos los días me levanto, bueno, de noche me voy a dormir con los números del COVID y de mañana con el pronóstico sobre el clima. Según leí, martes, miércoles estaría por llover en algunos lugares del país. Estamos lejos de las precipitaciones necesarias. Ustedes se acordarán que empezamos el año con una emergencia en ese sentido. El gobierno arrancó el año en temas de producción agropecuaria declarando una emergencia. Los elementos que manejamos, y no me quiero anticipar una decisión, hablan de que estamos ya no en la antesala, sino ingresando en una emergencia por falta de precipitaciones. Increíblemente, fíjense que estamos con buenos precios a los cultivos que se están por sembrar, lo que puede de alguna manera frenar el área de cultivo es la necesidad de más lluvias. Entonces, hoy es complejo y ya vamos a terminar el año con falta de agua. Veremos si en estas semanas que vienen cae un agua para que haga que algunos productores, en este caso agrícolas, que están por tomar una decisión, sea positivo, porque entre otras cosas estamos con un precio sensiblemente mayor que el del año pasado. Presidente, Tabaré Vieira está proponiendo una mesa de coalición. ¿Cómo lo ven ustedes? Todo lo que sea para que el gobierno escuche más voces y tenga mejores procesos de análisis son bienvenidas. Son bienvenidas. Estamos buscando de la vuelta. A ver, nos juntamos entre todos. Si hay un requerimiento de algo más formal que la coordinación de la Cámara de Senadores, que la coordinación de la Cámara de Diputados, que el Consejo de Ministros, o mejor dicho, más informal pero más práctica, con mucho gusto, y estamos pensando que quizás sea una herramienta para el año que viene. Informalmente sí, informalmente lo hemos hablado, lo veníamos conversando ahora entre nosotros. No hay problema, es más, cuanto más cerca estemos todos, mejor. No tenemos complejo de estar aislados. Esto es un gobierno que lo conforman muchos partidos, que lo sostienen muchos partidos y que no solo tiene intención de hablar hacia adentro de los partidos, sino que lo ha hecho con los partidos políticos de oposición. Fíjense que el presupuesto lo votan 6 de 7 partidos en la Cámara de Diputados y que la ley de urgente consideración, en múltiples artículos, casi la mitad, tuvo un diálogo con la oposición, tan es así que terminan modificándose algunos artículos y lo termina votando la oposición. Creo que hay una actitud dialoguista. ¿Nos vamos a poner de acuerdo siempre? No. Que las mayorías terminan decidiendo, por supuesto, pero eso no amputa a escuchar a todo el mundo, sobre todo a los miembros de una coalición de gobierno. Presidente, pensando en el verano y teniendo en cuenta lo que es la costa fronteriza, Rocha, Cerro Largo con el balneario del Lago Merín, ¿va a haber algunas gestiones a nivel de Cancillería con Brasil para optimizar controles? ¿Por qué hay preocupación acá en Cerro Largo con este tema? Hay preocupación en Cerro Largo, hay preocupación en todos los lugares de frontera, hay preocupación en lugares donde van a recibir un sinnúmero de turistas. Repito lo que dijimos hace un tiempo, las fronteras están cerradas y en el decreto que ya tiene unos meses ya están allí previstas las excepciones. Estamos trabajando para facilitar el trabajo de la gente de aduanas y migraciones.
porque todos hemos visto las filmaciones de los medios de prensa cuando se empiezan en los puentes a juntar gente y gente. Imagínense un funcionario público que tiene sobre el peso sobre sus hombros de decidir si esa persona entra o no en las excepciones, con toda la gente presionando razonablemente queriendo entrar. Si podemos anticiparnos a eso, que es lo que está tratando de diseñar una oficina de Presidencia de la República, específicamente a GESIC con otros ministerios, si llegamos a eso creo que aliviaríamos mucho la incertidumbre, no solo del funcionario público, que está ahí haciendo de contención, sino también la incertidumbre del que quiere venir a nuestro país, que muchos van a llegar y no van a estar dentro de las excepciones previstas para que puedan hacer. Presidente, el coronavirus ha llegado a la selección uruguaya de fútbol. Hoy hay un partido muy importante en estas eliminatorias. ¿Qué reflexión sobre eso? Yo estoy a la orden. No voy a hablar de mis virtudes, le pego con las dos piernas, pero me hago el test y arranco. Una lástima, pero como hincha, una lástima, como hincha. Se actuó rápido, como hincha, una lástima que no juegue Suárez. Alguien va a suplir los goles. ¿Un resultado? No. Mono viejo no sube a palo podrido. No, gracias.